que no son del todo bien vistas por las organizaciones que interactúan en todo este proceso de enseñanza. Dada la situación económica, claro, que vive el país, el conocimiento no obtenido por causa de la pandemia, porque la severidad del SARS-CoV que despobló las aulas, dejando a gran parte de la niñez y la adolescencia dominicana tan numerosa, señores, tan numerosa de no poder pagar una educación privada de primera. Y bueno, llega ese remate de que la docencia pública tiende a seguir paralizada por desproporcionadas demandas salariales de los maestros y de las maestras. Y ese liderazgo de la ADP que enarbola ese reclamo apela a la violencia de cerrar escuelas sin una previa conversación con las autoridades, sin representación de los padres, de los alumnos, llevados a los vacíos de la enseñanza más esencial, de la que ya tenemos un averaje bastante grande. La ADP confronta incluso con su radicalización y con esa insensatez en esta coyuntura a una grandísima parte de la sociedad que está sumida vía ese trauma generalizado de parálisis educativa que en diversos grados hizo perder casi 2 años de aprendizaje del país por el tema COVID, un trecho que solo pudo ser minimizado por un reducido sector con capacidad para lo virtual, ¿no? Desde el confort, ¿no?, que excluye a la mayoría, porque aquí todo eso de la República Digital fue simplemente una ilusión y quedó demostrado con la crisis y con la virtualidad a la que no todos tuvieron acceso. Por tanto, ese recurso huelgario troncha de forma inaudita en tanto pueda durar, ¿no?, ahí el proceso de superar esa ignorancia que por inviolable derecho corresponde a estudiantes del estrato social medio y por supuesto a la inmensidad que son los más pobres. O sea que por muy poco que dure, existe la posibilidad de que se extienda y resulta un exceso que acentúa esa injusticia social que es privar de escolaridad a los sectores de pocos ingresos por exigencias de pagas más altas para un sector laboral que es el más atendido por el Estado en este lustro, en disponerle mejorías en sus remuneraciones, que me parece que está muy bien. Pero bueno, las protestas ahora y esas paralizaciones de la docencia que encabeza la ADP parece no son vistas de todo por todas las organizaciones que interactúan aquí. Hay que recordar que el país sigue con las malas calificaciones en indicadores importantes de la educación, que es una deuda que nosotros tenemos y que debemos acelerar. Y como en la lectura, donde según las evaluaciones diagnósticas nacionales realizadas en el 2018, solamente el 12.2% de los estudiantes de tercer grado era capaz de leer con fluidez y comprender lo que lee. Apenas un 4.1% de los textos de primaria, señores, alcanzaban niveles satisfactorios en matemática. Entonces, aquí hay preguntas que hacer y decíamos tempranito a la mañana que aquí, a propósito de esta injustificada huelga en este momento contra el derecho de recibir docencia de los estudiantes del sector público anunciada por la ADP y que ha venido realizándose, la educación pública en sus niveles inicial, básica y media ha tenido grandes enemigos que impiden ese desarrollo para por el llamado que hace la ADP. Primero, la asociación misma de profesores, ¿no? Por el otro, la politización de todo el sistema educativo. Y por supuesto, con respecto a la ADP, se pueden señalar algunos indicadores. Por ejemplo, en la educación pública, en los niveles que hemos mencionado, hay más de 100.000 maestros, y a esos maestros se les retiene el 1% de su salario vía administrativa. O sea, eso se hace de complicidad con el ministerio, por lo que la ADP recibe aproximadamente 25 millones de pesos. Alguna vez yo quiero saber si alguien se ha preguntado qué hace la ADP con esos millones, que no sea verse en escándalos como los que vimos hace un buen tiempo, en el que se llevaron, se decía en principio 24 millones, después formalmente que eran 15 millones de cualquier manera, se llevaron unos buenos millones. Bueno, pagan sus locales con esos millones que ellos acumulan, que les descuentan a los maestros, pagan a los sueldos que son bastante altos de los dirigentes del comité, de la comisión ejecutiva de la ADP, sueldos altísimos, tienen
un hotel en Juan Dolio que los maestros tienen que pagar para poder usarlo, o sea que no es que tienen acceso a pesar de que eso es con el dinero que les descuentan, pero los dirigentes de la ADP cobran además como maestros, aunque ellos están exentos de impartir docencia. Y cuando una persona ingresa al sistema como profesor, automáticamente ya pertenece a ADP, es ADPista, y automáticamente se le empieza a descontar ese 1% sin haberlo solicitado. Ni qué decir de lo que pasa en la COCNAMA. Entonces yo no conozco ningún profesor al que la ADP le haya pagado una carrera o le haya pagado una maestría para aportar a su formación, o le han diligenciado un aumento salarial a un profesor en el momento oportuno, que no es, por supuesto, ahora. Por esta razón, la ADP tiene mucha capacidad de convocatoria, claro que sí, para que los maestros a que abandonen las aulas, y que el ministerio, bueno, pues que no, a ver qué es lo que van a responder. En el orden político, y ya me voy, un alto porcentaje de profesores, más que maestros, son empleados del Ministerio de Educación, porque no ingresaron al sistema por su vocación docente, sino por la necesidad de un empleo que pudieron conseguir por pertenecer a uno de los partidos que nos han gobernado, o por simplemente ser amigos de algún familiar dirigente. O sea que eso comenzó desde hace muchísimo tiempo, y eso también yo creo que son preguntas que hay que responder respecto a la ADP. ¿Le preocupa a la ADP las mediciones del aprendizaje en lectoescritura, en matemáticas, que se hace periódicamente en organismos internacionales, y que los muchachitos dominicanos quedan en los últimos lugares? Claro que no le preocupa, no, le preocupa que los maestros puedan reprobar las evaluaciones que le han sido aplicadas. No, eso tampoco le preocupa. Entonces vamos a repartir las culpas aquí respecto a la deuda que nosotros tenemos acumulada en el tiempo sobre el tema de la educación. Y en esas reparticiones, por supuesto que sí, que a la ADP también le toca su tajada. Llévatela.